Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, iniciamos el espacio de La Entrevista. Este día vamos a hablar sobre los casos atendidos durante el régimen de excepción. Para abordar este tema ya se encuentran con nosotros Ingrid Escobar, ella es directora administrativa del Socorro Jurídico Humanitario. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, Ingrid. Buenos días, Kenia. Buenos días a toda su audiencia. Estamos aquí listos para responder a las preguntas de su programa. Muchas gracias. Bueno, también está con nosotros Oscar Rosales, coordinador del área jurídica del Socorro Jurídico Humanitario. Bienvenido. Buenos días, Kenia, y a la audiencia de esta radio esperamos responder a las inquietudes y preguntas de los oyentes. Así es, gracias por acompañarnos. Un tema importante que hay que continuar dándole seguimiento a partir de que inicia este régimen de excepción ya hace varios meses. Ingrid, ¿cuál es la situación actual de las personas capturadas en el régimen de excepción y a los que ustedes pues han tenido acceso, ¿verdad? A través de las denuncias que llegan al Socorro Jurídico Humanitario? ¿Ha cambiado algo en estos meses? No, absolutamente. Bueno, tenemos 1,250 denuncias recibidas hasta ahorita. Sí, bueno, si nos dice usted, Oscar, ¿cuántas denuncias tienen en este momento? Bueno, tenemos hasta la fecha 1,250 denuncias, ¿verdad? Recibidas. Dentro de esto hay casos bien específicos, como ya se ha mencionado en algunas ocasiones, se le está dando seguimiento, que es el caso de Tacuba y el caso de la adolescente Carla Cáceres, ¿verdad? Estos casos son emblemáticos en el sentido, primero, de que la adolescente es una menor de edad, era menor de edad cuando fue detenida por elementos del ejército, y dadas las condiciones mismas, procedieron de una manera inadecuada, que ya también se mencionó en muchos casos y se ha denunciado. El caso principal estriba en que al momento de las audiencias ya no comparece el agente captor, sino aparece otro. Y los jueces toman como evidencia clara y precisa, lo han mencionado, a los testigos que son los mismos. Entonces allí se rompe, ¿verdad?, toda una cadena de garantías judiciales que no les permite, por ejemplo, a los abogados ver la individualización, qué tipo de acusación tiene, y por lo tanto se hace imposible para poder hacer una defensa técnica específica directamente, porque se están dando las audiencias en forma grupal. Estas personas que llegan al Socorro Jurídico, Oscar, pidiendo ayuda y haciendo denuncias, pidiendo asesoría, ¿qué tipo de asesoría es la que mayormente ellos requieren? Primero, las personas que llegan son gente humilde, normalmente, ¿verdad?, que así es. Piden, por ejemplo, orientación del por qué no se les permite el acceso a saber exactamente del estado de sus hijos, de sus esposos, de sus esposas detenidas. Dentro de ese campo nosotros les explicamos que el régimen precisamente ha limitado, ¿verdad?, ha omitido esa parte principal, que es la comunicación que debe de haber entre la persona, su abogado, o la persona y sus familiares, para poder entender la situación en que se encuentra. Dadas esas situaciones, estamos nosotros procurando, y enseguida de lo mismo vamos con la siguiente etapa, que es les proponemos, o ellos piden que se les elabore, que les ayude a elaborar, por ejemplo, el recurso de exhibición personal. En esa parte estamos adelante, y de algunas medidas están respondiendo mínimamente la Corte Suprema de Justicia. Así que tenemos también ese otro tropiezo, porque las prevenciones que han hecho, aproximadamente 5 a la fecha, no responden a la finalidad
perseguida en las demandas constitucionales de habeas corpus. Sí. Ingrid, hemos visto a través de redes sociales cómo muchas personas están siendo liberadas en condiciones muy deplorables de su salud, ¿verdad? ¿Tienen ustedes más información sobre las condiciones de salud en las que están siendo liberadas algunas de las personas? Sí, gracias. Perdón que al inicio tuve problemas, escuchaba feedback, no logré contestar. Bueno, sí, definitivamente nosotros todos los días vemos en redes sociales cómo los mismos familiares presentan en este caso a inocentes liberados, porque precisamente los jueces notan, ¿verdad?, que no existe absolutamente ninguna prueba de parte de la Fiscalía, y en ese sentido, pues cuando se dan las audiencias, lo que sucede es que los dejan en libertad y, bueno, desgraciadamente otra de las violaciones que se suman, ¿verdad?, todas las arbitrariedades, es que a la gente la dejan en libertad a medianoche. El propósito, me imagino, es para que las personas que se dan cuenta pues sean menos, haya más tiempo, digamos, de margen para los medios de comunicación de poder dar la noticia. Sin embargo, pues ahora con los medios alternos que tenemos, pues la misma gente, ¿verdad?, toma fotografías, toma videos, y bueno, nada menos el día de ayer estábamos viendo justamente al ahijado de uno de nuestros amigos ahí en el Socorro Jurídico, cercano a nosotros, que fue liberado, y su hermano lo llevaba en brazos, cargado en brazos, porque simple y sencillamente el grado de enfermedad de este joven tenía 2 agujeros en sus piernas izquierda y derecha, en la planta de su pie, y bueno, no le permitía caminar. Y en ese sentido nosotros creemos que, aparte de, digamos, la arbitrariedad de cometer la captura ilegal de una persona inocente, Kenia, también se tortura, se violenta el derecho a la salud. Él es un joven que entró completamente sano al internamiento en el centro penal, siendo acusado falsamente, siendo inocente, y bueno, lo vemos a su salida casi a punto de morir. Afortunadamente, este joven ha logrado salir con vida, a diferencia de más de 150 salvadoreños y salvadoreñas que han fallecido dentro de centros penales por causa de la negligencia estatal. A muchos de ellos no les han brindado sus medicamentos, otros han sido torturados, golpeados, desconocemos si por los mismos custodios o la gente ya interna condenada, pero bueno, afortunadamente este joven logró salir con vida. Pero como este caso, ¿cuántos casos más no habrán? Muchísima gente tiene miedo de decir, de denunciar, sin embargo, pues llega donde nosotros y nos dicen que por terceros se han dado cuenta que a su familiar está amenazado dentro por los que sí son pandilleros y los que sí están condenados, y llegan con el miedo de que seguramente o muy probablemente los familiares van a correr la misma suerte, tal vez no de que los vayan a matar, ¿verdad?, pero sí ser torturados, violados, nos decían algunos, bueno, psicológicamente afectados, sin duda, ¿verdad? Entonces, creemos nosotros que el Estado ejerce tortura contra la población civil. En ningún momento ellos debieron, y bueno, yo le llamo al régimen de excepción improvisado y criminal, y me preguntan, lo de criminal ya se sabe, pues ha matado gente, pero inocente, pero lo de improvisado, ¿por qué? Porque han metido a la cárcel a el triple de personas, que ya había un hacinamiento, ¿verdad?, y ahora hay el triple de personas capturadas, pero no estaba el espacio, no estaban las condiciones, y nunca, conociendo esta realidad que afecta en este caso centros penales, nunca debieron haber metido en centros penitenciarios a personas en fase de investigación por el régimen de excepción, sabiendo que la misma procuradora el día de ayer en declaraciones dijo que en régimen de excepción habían quedado en libertad más de 2,000 personas. ¿Qué quiere decir esto? Que por supuesto que hay un margen de error grande. 2,000 personas, dice ella, ahorita es lo que el conocimiento que ella tiene hasta el momento, pero en nuestros cálculos nosotros tenemos que hay por lo menos 10,000 personas, sino más, que son inocentes, que están mezclados con personas activas de las pandillas, con personas condenadas por otros delitos, y eso es sumamente grave,
porque eso significa que pone o expone a la gente inocente a malos tratos. Bueno, el sistema dentro de los centros penales hemos visto en informes internacionales, o sea, ahí no es ir de vacaciones, ¿verdad? O sea, ahí sí hay gente condenada, gente que es de verdad delincuente, y mandar, por ejemplo, a un joven de 4º año de ingeniería en agronomía, como por ejemplo otro caso de la Universidad de El Salvador, junto con esta gente, ¿cómo no estará este joven dentro? ¿Cómo no estarán cientos de personas inocentes, hasta médicos? Tenemos 2 casos ahí, agricultores, maestros, sindicalistas, trabajadores en general que no son delincuentes, que no son pandilleros, sí mezclados con ellos, ¿verdad? Y recibiendo una atención pésima de parte de las autoridades, del sistema como tal. Miren, nosotros tenemos casos ya, testimonios de personas que han salido que están en libertad, que nos dicen, miren, gracias a Dios, dijo, esta es una mujer, gracias a Dios yo nunca me enfermé. Si acaso me habré enfermado levemente de una gripe, porque ahí no dan pero ni una acetaminofén. Y cuando una mujer, por ejemplo, cae que tiene, por ejemplo, hipertensa, el azúcar se le baja o tiene alguna otra enfermedad, las custodias lo que dicen es, ya estás actuando. Y pasa toda la noche tirada, desvanecida en el suelo, y hasta el otro día llegan y dicen, venimos a revisar a la que estaba haciendo el show ayer. Y me dice, muchas veces, ya es demasiado tarde, sacan a la gente muerta. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir? O sea, ya estando dentro y siendo inocente, porque esta compañera, amiga, está en libertad y era inocente. Si está en libertad es porque habían suficientes razones, en este caso para la juez, para poderla dejar salir de que ella es inocente correctamente. Y así tanta gente, tantos casos. Y creo que este es el punto en el que todos tenemos que estar atentos a esos testimonios de estas personas que están dejando salir, ¿verdad? Porque es imposible tener miles de personas inocentes sin pruebas, y los jueces, yo espero y creo que lo saben, pues que tienen que respetar este derecho tan importante, constitucional, que es la libertad. Sí. Ustedes en el Socorro Jurídico, Oscar, como le dan seguimiento a estos temas, pues pueden enterarse de primera mano, ¿verdad?, de lo que sucede. ¿Han recibido ustedes casos donde los familiares, luego de interponer la denuncia y en el seguimiento de estos procesos, les hayan dicho de casos de tortura, como ya mencionaba Ingrid? ¿Es recurrente este tipo de comentarios que les puedan hacer? Es correcto, ¿verdad? Muchas de las familias que llegan después de que platicamos con ellos, les damos la confianza que expresen lo que ellos sienten y piensan sobre la situación, sí nos manifiestan de que algunos que ya han salido, como ya lo mencionaba ella, Ingrid, han sido completamente ultrajados, por decirlo así, de esa manera, ¿verdad? Hay casos concretos en que las personas han fallecido, ¿verdad? Me refiero a un caso particular del día de ayer. Me informaba una persona que la persona estaba condenada por otro delito, pero falleció hace 4 años. Y hasta el día de antier, que fue lunes, se dieron cuenta, le informaron de que la persona había fallecido hace 4 años atrás. La familia no se enteraba. No se enteraba, estaba, ¿verdad? Y le informaron nada más que ya había fallecido. 4 años de solicitar, de pedir el paquete, ¿verdad? Para él, cuando ya estaba. Se estuvieron dando ese kit que se entrega ese kit durante 4 años. 4 años y la persona ya había fallecido. Eso es grave. Y por eso me refiero, por ejemplo, a la incomunicación a la que están sometidos. Precisamente porque, al parecer, y así como se van dando las cosas, los detenidos durante este régimen están simplemente al arbitrio de una decisión política y no jurídica del sistema punitivo del Estado. Ahí tiene responsabilidad el fiscal general de la República, tiene responsabilidad la misma Corte Suprema de Justicia y tiene responsabilidad los tribunales, porque la misma ley lo establece, que la persona debe de ser informada, ¿verdad?, de el delito que se le imputa, del derecho que tiene la familia de saber a dónde está.
Y eso no lo digo yo de mi parte, está en el artículo 82 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones son completamente violatorias al derecho que tienen los detenidos a mantenerse informados, igualmente a la familia de saber a dónde están. Dadas estas condiciones, podemos predecir de que las víctimas están ocurriendo de manera frecuente, los fallecidos son de manera frecuente y los familiares no tienen conocimiento. Tenemos también conocimiento, no solo por las redes sociales, sino por información de los mismos visitantes al socorro jurídico, de que algunos han fallecido, pero que han sido sepultados en fosas comunes, bien dentro de los penales o en las fosas comunes de algunos cementerios, sin notificarle a las familias de lo ocurrido. Este es gravísimo, esta es una violación flagrante al derecho de información que tiene la familia y el derecho de información que tenemos todos, para poder señalar y que el sistema corrija este tipo de situaciones que no son nada saludables para la democracia y que no, mucho menos para la familia en sí. Las personas afectadas, yo digo que son afectadas directamente, o víctimas, los hijos, los padres, los abuelos, porque en ellos descansa toda una serie de exigencias del sistema penitenciario, ¿verdad? El hecho de que tengan que pagarles la comida, tengan que pagarle ciertos habituallamientos, pero que no se les están entregando. Esta es otra situación, me parecería que es una etapa perfecta, o una extorsión, valga la redundancia, perfecta, que se está gestando desde el interior de un sistema penitenciario que viene arrastrando vicios y ahora los están perfeccionando, de tal manera que las familias tienen que pagar en el supuesto de que la persona detenida haya participado en algo ilícito como tal. Me parece que están retrocediendo a otra etapa. Y esto es gravísimo, cuando el Estado no responde en esa medida, entonces la familia que está en libertad está padeciendo ese tipo de cosas, y eso no debería de ocurrir, precisamente porque son primero de escasos recursos económicos, tienen que endeudarse, en veces no tienen cómo pagar los salarios que devengan, si en caso tienen empleos formales, es la cantidad que ya está establecida, 365, y los que no tienen empleo fijo, que tienen un trabajito por cuenta propia, que van obteniendo prácticamente diariamente, uno para alimentarse, ellos y sus hijos, y dos para pagar las deudas que tienen. Entonces, este tipo de cosas viene gravitando precisamente y generando más pobreza, ¿verdad?, en la familia, y que los está llevando a una crisis aparentemente sin salida, ¿verdad?, dentro de este tiempo. Ya vamos sobre 8 meses, ¿verdad?, finalizando 8 meses, yo le llamo ya estado de excepción porque ya es una continuidad permanente. Esto va a seguir agravando las condiciones, y está bien que la persona que ha cometido faltas, ¿verdad?, pueda ser identificado, pueda ser seleccionado y detenido a través de un proceso de investigación, y juega un papel importante la policía de investigación científica, que aquí no la hay, ¿verdad? Aquí hay agentes nada más que van a capturar en masa la gente, pero sin ningún seguimiento anterior. Esto también implica que las violaciones a las libertades fundamentales están allí como regla general y no cumplen, ¿verdad?, a la condición específica para poder ir a detener a una persona. En este caso, pues la mayoría, ya hablaba, parece de 11.000 personas que 11.000 detenidas de manera inocente, que no tienen nada que ver con los problemas que se han generado, y allí es donde entra precisamente a violentar la presunción de inocencia y la garantía la garantía judicial, que está precisamente marcando las pautas que debe de llevar un tribunal para poder enjuiciar a una persona de acuerdo al debido proceso. Igualmente la categoría
de que el detenido, que es elevada a nivel constitucional, en el artículo 12 está, en la cual una persona detenida no puede declarar contra sí mismo. Es decir, que si se le arranca una declaración forzosamente, a través de los golpes, de la amenaza, de la mentira que puede ocurrir, ¿verdad?, de los agentes captores, también es una violación terrible al derecho y a la libertad de esta persona. Por lo tanto, es indiscutible que aquí hay una violación permanente de los derechos humanos de las personas. Primero, el hecho de ser detenido sin informarle el porqué. Solo le colocaron por asociaciones ilícitas y que esté en fase de investigación por 6 meses o 7 meses, luego por 12 meses, que podría durar 24 meses, así lo establece el 270 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Y si al fiscal se le ocurre solicitar por resolución fundada otros 24 meses, es decir, puede estar la persona detenida 4 años sin juicio previo. Esto es gravísimo. Me parece que el Estado, el régimen de excepción hoy convertido en Estado, está sobre la Constitución. Ya la Constitución está prácticamente como un soporte, nada más, pero sin la funcionalidad que debe de verse con prioridad para garantizar los derechos, independientemente de cuál fuera la participación de la persona detenida en los actos que se le acumulan o que se le acuse. Si el régimen de excepción va a continuar durante algún tiempo, predeciblemente por 2 años, ¿verdad? Mientras tanto, arreglan quizás las condiciones que les convenga al sistema político actual, esto también va a gravitar precisamente a un mayor grado a nivel de la sociedad. Esto también es grave porque pueden irse limitando las garantías constitucionales de todos, las libertades fundamentales. Puede haber una persecución política que ya da indicios de que eso va en marcha, y pueden hacer lo que se les ocurra con tal de afectar a un oponente político que no tiene nada que ver con los asuntos de que se están tratando ahora. Es importante que se observe de manera precisa el marco constitucional y los siguientes marcos legales que existen para los procesamientos de manera urgente. Si la persona no tiene delitos, si no tiene indicios de participación, entonces los jueces están en la obligación constitucional de poner en libertad inmediata a las personas detenidas. Claro, sin embargo, también hemos sabido que hay personas que tienen su carta de libertad, Ingrid, y aún así no han sido liberados. ¿Ustedes conocen también esos casos? Sí, correcto. Bueno, tenemos un caso de un amigo sindicalista que precisamente hemos corrido para conseguir la fianza que pedía el juez. Se le entregó su carta de libertad, se hizo todo el proceso, se le entregó su carta de libertad y él, sin ser absolutamente nada de lo que se le acusa, habiendo logrado ya la carta de libertad, es decir, una duda razonable en el juez para que lo dejen, lo van a seguir investigando, pero en libertad. Tiene ya más de 3 meses de tener esa carta de libertad y no lo dejan salir del penal de Izalco. Este es un ejemplo. Pero así nos han llegado a nosotros decenas, ¿verdad?, de personas que denuncian precisamente esa retardación de justicia, porque así se le llama. El hecho de que no se cumplan los plazos, por ejemplo, ya es una forma de decir retardación de justicia. El hecho de que nunca conteste la Sala de lo Constitucional es otra forma de decir que en El Salvador hay retardación de justicia. Y el hecho que teniendo su carta de libertad no se le dé esa libertad, no se le ponga, en este caso, a disposición de qué puede hacer los médicos, la familia, porque salen enfermos, todos salen enfermos. Eso también es negación de justicia. Retardación de justicia es lo mismo que decir negación de justicia. Y bueno, nosotros denunciamos ante organismos nacionales, obviamente ante la PDH, pero también ante organismos internacionales, esta doble tortura que se le hace a la gente, porque por un lado la familia lucha, porque hoy es a la familia la que le toca probar la inocencia, porque ya el Ministerio Público no lo hace, pero la familia hace todo
Nosotros en el socorro jurídico les explicamos que necesitamos los arraigos familiares, los arraigos laborales, los domiciliares. La familia se rebusca sin dinero, porque la gran mayoría de gente es la capturada en extrema pobreza. Logra llevárselos al defensor público, o bien con nosotros, si lo quieren llevar con nosotros, o bien con un abogado privado. Se presentan el día de la audiencia, les dan la carta de libertad en su momento, y entonces resulta que a pesar de todo ese trabajo que ha hecho la familia para probar, para, digamos, decirle a la juez, mire, tengo arraigo suficiente para que lo puedan procesar en libertad, no se la dan. ¿Pero cuál es la justificación? No hay justificación, la única justificación es que la administración no funciona, porque si ya está la carta de libertad, ¿qué es lo que pasa en centros penales? Ahí es donde les pedimos nosotros a ellos, vean qué está sucediendo. El problema es que hay un hacinamiento increíble, hay una carga increíble que lo que hace es desordenar más el sistema, es un fracaso el sistema. Y por otro lado decirles, y es lo que es sumamente preocupante para nosotros, y es que todos los casos que tenemos, la gran mayoría de casos que tenemos están en fase de instrucción ahorita. Fiscalía General de la República no tiene absolutamente nada para la gran mayoría de casos, por lo menos de los 11,000 capturados inocentes que nosotros consideramos que hay ahorita. Y como no tienen pruebas, ¿qué es lo que hace la Fiscalía? Pide 6 meses más de fase de instrucción para poder tener algo, porque saben que en estos 6 meses que le dijeron a la gente, no, regresen 6 meses, así le decían. Al entrar, ya sea nosotros, socorro jurídico, abogados privados, incluso los mismos abogados defensores públicos, los casos se les van a caer porque no tienen nada. Pero nos preocupa más todavía cuando ya vemos algunas de las audiencias que ya se dieron, la audiencia final, donde los jueces dicen, imagínense qué grave, y esto es para que nos preparemos, los jueces dicen que es prueba suficiente lo que un policía diga respecto al capturado en tema de en el delito de asociaciones ilícitas. Es decir, si un policía dice que el joven de 4º año de agronomía, un estudiante universitario, es de pandillas, de acuerdo a la jurisprudencia que han ido sentando algunos jueces en algunos de nuestros casos que hemos visto, entonces quiere decir que sí es de pandillas y va a ser condenado, no obstante la defensa lleve las pruebas necesarias para probar su inocencia. Son las palabras de un policía. Sí. Imagínense la gravedad de la situación. Claro, vamos a hacer una pausa en este momento, vamos a continuar hablando sobre este tema y los casos que atiende pues esa institución en el marco del régimen de excepción. Ya volvemos. La estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Sí, nos escucharon, pero solo con ustedes. Tenemos otra pasarela que la van a hacer inclusiva porque allí pasan los niños. Hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo. Yo llevaba en total súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea. Nos dieron las 10 de la noche y nada. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Continuamos con la entrevista de YSUCA. Son las 7 de la mañana con 33 minutos. Estamos hablando sobre los casos
atendidos durante el régimen de excepción, atendidos por el Socorro Jurídico Humanitario. Nos acompañan Ingrid Escobar y también Oscar Rosales del Socorro Jurídico Humanitario. Es momento de que usted también pueda participar en esta entrevista. Sus comentarios, sus preguntas son muy importantes para nosotros. Tenemos habilitado el número directo 2275-9502 y también nuestro número de WhatsApp 7571-2779. Recuerde también que transmitimos a través de nuestra página de Facebook y también por ese medio nos puede dejar sus comentarios y sus preguntas. Voy a leer ya algunos comentarios que nos están llegando. Informamos que las líneas telefónicas no están funcionando. Este día tenemos problemas, así que les pedimos que las participaciones sean vía WhatsApp 7571-2779, ya sea a través de mensaje de voz o de texto, o también a través de Facebook Live. Dice uno de los mensajes: buenos días, saludos cordiales a los tres. Como le explica a su invitada, esa persona fue puesta en libertad porque no tenía nada que ver. Ya se dijo que siempre había un margen de error, pero si la persona arrestada no le debe nada a la justicia, saldrán libres y en ningún momento se están violando los derechos humanos. Otro mensaje: ese kit de uniforme blanco para los presos lo inventó el Frente. Encontró buen negocio teniendo personas y no se quedó atrás. Duplicó el negocio, dinero por vidas humanas. Es un negocio demoníaco terrorista, nos dicen en otro mensaje. Buenos días, solo quisiera preguntarle a sus invitados, ¿tendrán ellos las pruebas de todo esto que están hablando? Digo porque de todo lo que hablan no hemos visto absolutamente nada, no hay violación de derechos. Al contrario, ahora se velan por los derechos de los salvadoreños honrados. Feliz día. Buenos días, excelente entrevista porque deja ver el otro lado de la cara que no muestra el gobierno en relación a las capturas arbitrarias durante el régimen de excepción. Más mensajes que nos llegan a través de Facebook Live. Dice: a las psicólogas de unidades de salud se nos ha incrementado las atenciones a familiares de los detenidos. Bueno, entiendo que es una persona que está ligada a este tipo de tareas, ¿verdad? Y lo dice pues con propiedad. Se sabe de madres que tienen privados de libertad a todos o a la mayoría de sus hijos, siendo inocentes. También se sabe de niños y niñas que sus padres han sido privados de libertad, también siendo inocentes, mientras los delincuentes andan poniendo el dedo. Buenos días, YSUCA. Se activaron los troles. Bien se nota que copian y pegan lo que dicen que deben comentar a la radio. Definitivamente el régimen de excepción es violatorio de derechos humanos, no es un secreto y es mentira que no hay pruebas. Una persona inocente no debe ser capturada ni en el régimen de excepción. Que liberar a los inocentes, dicen los troles, que es bueno. Es que si yo no le debo nada a nadie, no debo ser capturado. Otro mensaje dice: llegan y capturan al que sea, la gente sale moribunda, las graves violaciones a los derechos humanos vienen ocurriendo desde antes del régimen de excepción en centros penales. Si la gente sigue pidiendo palos para los delincuentes, hasta para los periodistas y activistas, luego les va a tocar a ellos los palos y no habrá quien los defienda. Saludos. Termino con este mensaje. Dice: felicito a los invitados, reconozco que la seguridad se siente, pero hay inocentes detenidos. Bueno, hay comentarios de todo tipo, como siempre, que nos llegan acá a la radio y nosotros le damos lectura a todos. Ingrid, le cedo la palabra para su intervención. Gracias. A todas las personas que están comentando, que están participando, eso es muy importante, la participación ciudadana, en este caso a través de los medios de comunicación alternos como lo es Facebook y lo que se estaba leyendo, ¿verdad? Bueno, decirles que definitivamente hasta que no nos llegue el turno del ofendido, y en esto voy a las personas que dicen que ¿dónde están las pruebas, verdad? Nosotros sí tenemos las pruebas, tenemos todo absolutamente documentado, y si nos atrevemos a salir a decir y dar datos, ¿verdad?, a llamar, en este caso a representantes del gobierno, a sentarse con nosotros, es porque tenemos precisamente las pruebas y los datos para demostrarlo. De igual manera lo vamos a hacer ante los jueces, porque a un juez no se le cuenta, sino que se le prueba, y estamos seguros que lo tenemos. Y decirles que hasta que no llegue el turno del ofendido, no entendemos la importancia de
tener garantías constitucionales mínimas para que en un momento de una arbitrariedad como lo es que le quiten a uno su libertad, podamos garantizar que en el menor tiempo posible se nos devuelva ese derecho, se nos deje en libertad, se nos respete la presunción de inocencia. Hasta entonces, que sea directamente dirigido hacia nosotros, a un amigo o a un familiar. Ojalá nunca les pase. Pero si les llega a pasar, nosotros somos el socorro jurídico humanitario y también vamos a estar prestos a defender, en este caso, sus derechos, el derecho tan importante como es el derecho a la libertad. En el caso de las personas que, felicitan, digamos, esta labor, decirles que nosotros acompañamos a las víctimas porque primero somos humanos y sentimos el dolor de la gente cuando nos ha llegado a buscar antes de ser socorro jurídico humanitario. Nosotros comenzamos el 22 de julio de este año. Y bueno, a través de las organizaciones hermanas que tienen también gente que les ha sucedido esto, madres, padres, hijos, llegaban y nos buscaban. Y nosotros sentimos el dolor de la gente, ¿verdad? También nos ha pasado que compañeros nuestros han tenido esta situación de que les han llevado a algún amigo, algún familiar, y estamos ahí y hemos visto de verdad, de primera mano, la injusticia del sistema. No es posible, no es correcto que vaya a la cárcel gente inocente. Bukele decía en un programa en vivo, nos comparaba con otros sistemas, ¿verdad? Pero entonces en Estados Unidos, decía, en Europa, no debería de existir sistema de justicia si ustedes se están quejando porque llevamos gente inocente. Si allá también llevan gente inocente. Sí, pero allá, en esos lugares que él señala, las garantías constitucionales como las que establece el artículo 29 de nuestra Constitución existen y no como aquí que ya llevamos 8 meses que no gozamos de esas garantías, que la gente tiene que ir a pasar 2 años prácticamente en un proceso administrativo donde no tiene que ir a un centro penal en todo caso. No hay condiciones para tener a estas personas presas, muchísimo menos se les garantiza la salud, la atención psicológica que deberían de estar teniendo. Son más de 11,000 personas inocentes, pero vamos más allá. Los familiares de estas personas inocentes, ¿cómo se encuentran? ¿Quién ha pensado en ellos? La ley Crecer Juntos. ¿Cuántos de estos niños y niñas no están en abandono completo del Estado? Son familias enteras, mujeres, niñas, niños que no tienen acceso a una atención psicológica porque tienen a su pariente capturado. ¿Acaso los niños y niñas son delincuentes? ¿Acaso los familiares son delincuentes? Peor, de gente inocente. Hay lugares, miren, nosotros hemos ido, cantones que yo le aseguro que en campaña política ningún político ha llegado. Y nosotros hemos llegado con el socorro jurídico donde no llega, el brazo criminal e improvisado del régimen de excepción sí ha llegado a capturar gente, pero no le llega atención psicológica, educación de calidad, no le llega medicina, alimentación, hay niños en desnutrición. Pero sí hay capacidad para que los militares lleguen, capturen, golpeen, los militares que no están absolutamente nada preparados para eso, y lleven gente por cuotas presos. Y estén en este momento, quién sabe en qué condiciones, muchos muriendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros señalamos. Y pruebas, y por los comentarios, sí tenemos. Ahí están. Solamente basta con que lleguen a nuestras oficinas y podemos nosotros, por supuesto, mostrárselas. Y quiero aprovechar aquí para hacer un llamado. Sé que, porque ya hablaban de troles, ¿verdad? Nosotros compartimos en nuestras redes oficiales ayer y justamente, ¿verdad? Tenemos, creo que, un troll center asignado porque comienzan a replicar ahí. Y sé también que hay gente del gobierno escuchando. Y el llamado que nosotros les hacemos es a que se sienten con nosotros. Nosotros no queremos que suelten a los delincuentes. Los delincuentes tienen que estar presos. Y no como algunos que sí el gobierno protege, por cierto, que los llevan a Guatemala o que los sacan a los hospitales a conversar y ahorita ya nunca más regresan a centros penales. No, ellos sí tienen que estar presos. Pero nosotros hablamos de gente inocente. Tenemos las pruebas, siéntense con nosotros. Son 1,200 casos los que tenemos. Queremos mostrárselos. Veámoslo con la Procuraduría. No sé, hablaba de una mesa técnica. Bueno, aquí estamos, el socorro jurídico humanitario, para que lo veamos. Esta gente no tiene que estar presa.
Esta gente los va a demandar un día en el futuro. Piensen en eso. O sea, tal vez no va a ser de aquí al otro año, pero hay mucha gente, muchos familiares que están decididos a todo. Si ya perdieron sus hijos, necesitan demandar indemnización, reparación, no repetición, reparación moral, material, bueno, todo. No es posible que los declaren terroristas y son inocentes, ¿verdad? Entonces, ese es el llamado que les hacemos. Sí, bueno, tenemos bastantes audios que nos han enviado, y antes de darle la palabra a Oscar, quisiera que escucháramos algunos. Vamos a reproducirlos para ver qué es lo que nos están comentando. Esa gente que dice que no ha visto nada y que todo está solo es porque no le han tocado a ellos, a un familiar o a un amigo cercano. Bien fácil es decir eso. Bueno, escuchemos el siguiente. Hola, buenas, saludos y éxitos. Solo quería saber la organización, dónde están los contactos y todo eso, porque hay un familiar que acaba de tener un problema del régimen y pues hay que ver cómo se le ayuda, ¿verdad? Lamentablemente el caso es que este es un pleito entre vecinos y de ahí, o sea, la agresora tenían problemas de años, pero luego resulta que ella es la víctima y quizás de esta manera le mandó a la policía y ellos se la llevaron a la muchacha. Entonces queríamos saber a dónde abocarnos para ver cómo nos ayudan. Gracias. Bueno, sí, hay otros mensajes donde están consultando también cómo pueden contactar al Socorro Jurídico Humanitario. Voy a leer otros mensajes. Dice, ¿será cierto que dentro de centros penales la PNC ha instalado oficinas de reo presente para recapturar los que quedan libres? Otro mensaje dice, las pruebas de violaciones hay gente inocente. También se siente inseguridad, pues la policía los detiene si se les ocurre. Vamos a escuchar otros audios. Tenemos, sí, adelante. Hola, buenos días. Interesante el tema que están hablando y creo que el abordaje y la experiencia de los ponentes es relevante. Ahora, consultar cómo va este proceso ante instancias internacionales para documentar lo que ya se constituyen como delitos de lesa humanidad y que en algún momento serán judicializados y deberán responder a las justicias desde los responsables primarios, que son los funcionarios de alto nivel, hasta los operativos, ¿no? Que en este caso pueden ser policías, jueces y otros operadores de justicia. Esa es una de las consultas de cómo va ese proceso, y la otra, actualmente, qué mecanismos existe para que la ciudadanía pueda evitar ser arrestado en este régimen de excepción. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a poner uno más que tenemos. Si es muy extenso, vamos a poner una parte porque ya tenemos poco tiempo. Muy buenos días. Escuchando la entrevista, siempre interesante, los señores YSUCA, los felicito. Yo de por sí me da temor la situación que estamos viviendo, pero escuchando y viendo tantos casos, uno empeora, ¿verdad? Y sí, es muy real el problema que existe. Pero lo más degradante que yo he escuchado es decir que le van a hacer escuchar lo que los policías digan va a ser una verdad. ¿Cómo puede ser eso si los policías, yo no los tengo de menos, pero muchos los respeto, pero una gran mayoría son personas analfabetas con problemas psicológicos? Si solo ven un muchacho, le ven los zapatos o lo ven en la apariencia. Yo he observado, si les cae mal, porque no son ni siquiera lo suficientemente hombres de ponerse con uno de tú a tú. Ellos lo hacen con jóvenes indefensas. Si les gusta una cipota ya la tratan, ya vos sos marera, cosas así. No, señores, necesitamos, pero estos jueces piensan que toda la vida van a estar, ellos van a tener de la mano todo. Bueno, tenemos más mensajes, son muchos, solo voy a leer los últimos para darles la palabra. Dice, ¿cómo acusa a los inocentes si el mismo gabinete pactó con pandillas? En la policía y el ejército hay familiares de pandilleros. Buenos días, un saludo a sus invitados. Quisiera preguntarles si es que existen tantos casos como los mencionan, ¿por qué el régimen de excepción cuenta con tanta aceptación de la población? Bueno, nos quedamos acá para darle paso. Vamos con Oscar primero. Adelante. Sí, gracias. Bueno,
El socorro jurídico humanitario como instancia que vigila, colabora y recomienda al gobierno, ¿verdad?, las mejores formas del tratamiento penal que debe de dar a las personas detenidas. Eso es obligatorio. Primeramente, los fiscales están obligados también a observar que la persona detenida cumpla con los requisitos para ser procesado. Si no tiene las condiciones, las evidencias suficientes, también ellos están facultados para pedir la libertad de las personas detenidas. Esa es una cosa que debe de privar en la mentalidad y en el ejercicio preciso de las obligaciones que tienen como controlador de la actividad legal del Estado. Sí hay, por ejemplo, procesos que se podrían iniciar o se van a iniciar en las instancias internacionales, pero en este momento lo que estamos es documentando la información suficiente que sea necesaria para poder acudir. Tenemos un procedimiento en El Salvador en esta fecha que no permite iniciar por ahí. Prueba de ello son la cantidad de habeas corpus presentados a la Sala de lo Constitucional y precisamente no responden a ellos. Entonces no podemos confiar en un sistema que está completamente viciado o dirigido políticamente para que actúe el sistema judicial. Entonces ahí tenemos el primer estancamiento. Y el segundo paso va a ser acudir, por ejemplo, a la Comisión Interamericana de Justicia para procurar hacer valer los derechos de las víctimas y que se logren las reparaciones correspondientes. Dentro de esto hay que hacer un gran esfuerzo y por eso nosotros llevamos un registro permanente de las personas que nos visitan, ¿verdad?, de las denuncias que ellos colocan, del trato que les dan los agentes policiales o del ejército al momento de entrar a sus viviendas y la detención de sus hijos o de sus esposos. Estas cosas están a la vista, están en la mente permanente de las personas afectadas. De allí, recurrir, por ejemplo, a las instancias internacionales es una obligación que tenemos nosotros, una obligación moral que tenemos nosotros de respaldar a las familias, de respaldar a las personas detenidas injustamente para que se haga valer, ¿verdad?, el principio de inocencia y que se pongan en libertad a las personas detenidas bajo esa condición. Y que podamos nosotros buscar los medios necesarios, las conciliaciones necesarias con las instancias de gobierno, porque nosotros no somos enemigos del gobierno. Somos una instancia que está dirigida a verificar y a señalar los errores que se están cometiendo y que puedan ser subsanables en determinado tiempo y espacio. Esto no significa que nosotros ataquemos al gobierno de manera directa, sino que estamos atacando las faltas que se cometen a nivel de las estructuras fundamentales del Estado que están obligadas a velar por los derechos humanos de las personas detenidas. Dentro de ese campo, comenzamos a buscar esa posibilidad. Si en algún momento, por ejemplo, el director de centros penales nos abre la posibilidad para verificar el estado actual de una persona detenida, que podamos accesar a él para entrevistarlo, para ver cómo están sus condiciones, hasta entonces podemos tener la certeza de que la persona sigue con vida. De lo contrario, tenemos la duda de que como pudiera estar, ya no pudiera estar en vida. Entonces, es un asunto que lleva un largo proceso. No es una cuestión así de ahora y mañana que ya vamos a tener esto, sino porque hay criterios políticos sobre las decisiones administrativas jurídicas que hay que llevar adelante o que hay que hacer. Vamos nosotros en este proceso documentando los datos de tal manera que va a llegar el momento en que vamos a tener la convicción
de la información de los familiares y de los detenidos para poder actuar. Esto significa, si bien es cierto, el Estado se salva, porque la Constitución se salva el Estado o se salva el gobierno, que le exime de responsabilidades por daños y perjuicios que genere. A ellos le dicen facciones, pero es a la población. Entonces, no obstante, hay responsabilidad directa en cuanto a la reparación de daños y perjuicios ocasionados durante el tiempo de detención de las personas o por la muerte de alguno de ellos por negligencia estatal. En esa parte lo tenemos nosotros claro y esperamos la apertura, ¿verdad?, sí, de las instancias gubernamentales para poder tratar estos asuntos de manera directa. Sí. Y explicarles a ellos, miren, esta es la situación, queremos saber, ¿verdad? Claro, eso es importante, el diálogo. Ingrid, estaban preguntando mucho sobre cómo llegar al socorro jurídico. Demos esos datos para que la gente interesada pueda acceder. Vaya, nosotros estamos ubicados en la colonia Laico, ex embajada americana. Ese es un punto de referencia. Ya estoy ahorita solicitando porque quisiera compartir el número de teléfono de el socorro jurídico humanitario como tal, la línea fija. Bueno, ya lo tenemos aquí, es el 2398-0807. Esa es la línea fija, y nuestro WhatsApp, el 7910-8576. A cualquiera de esos dos números ustedes nos pueden marcar. En el WhatsApp es más directo, ¿verdad? Ahí les compartiremos también la dirección física de nuestras instalaciones, y estamos atentos, ¿verdad?, a cualquier denuncia. Lo ideal es llegar presencialmente. A veces se nos satura el teléfono, el WhatsApp, perdón. Y bueno, directamente también nos pueden hacer la llamada, y si no contestamos en la primera, porque a veces hay varias llamadas en curso, pero sí, ¿verdad?, sigan intentando, y si no, pues en el WhatsApp nosotros correspondemos posteriormente. De igual manera, les puedo brindar mi número de teléfono. Ese es público, ¿verdad? Ahí en nuestras redes sociales está prácticamente para todos, y también pues yo les puedo ayudar de alguna manera como directora administrativa del Socorro. Es el 7165-9616. Ahí también estamos en la orden para cualquier consulta. Decirles que nuestros servicios ahorita son la asesoría en general, ¿verdad?, sobre cómo actuar en el tema de los arraigos, sobre todo para las personas que son recientemente capturadas. También en la elaboración de habeas corpus. Este es un proceso que dura más o menos de 45 minutos a 1 hora. Nosotros incluso acompañamos a las víctimas directamente a la Corte Suprema de Justicia cuando se les dificulta mucho. Saben que algunos de ellos son personas con discapacidad o gente en la extrema pobreza que no tienen ni para el autobús. Entonces nosotros tenemos vehículos ahí que también algunas veces pues hemos hecho eso de llevarles. Y de igual manera el proceso penal como tal, ¿verdad?, la defensa técnica, pues les explicamos, ¿verdad? Ahorita tenemos una saturación enorme por la cantidad de casos que nos estamos enfrentando, pero pues hay un proceso que seguir para poder tener toda la documentación, y ahí pues les ayudamos. A cualquiera de esos teléfonos, incluido el mío, pues estamos a la orden y a la disposición. Bueno, igual nosotros hemos tomado nota, sí, y si alguien pues no pudo anotarlo, puede llamarnos, y nosotros con gusto también le vamos a dar estos teléfonos del socorro jurídico para usted, y como alguien ya mencionaba que está necesitando también este tipo de apoyos. Nos quedan 3 minutos nada más. Ingrid, han sido muchos los comentarios y las consultas que nos hacían, porque es un tema que preocupa bastante a la gente, ¿verdad? Les cedo a ambos estos últimos minutos para que puedan pues resumir, ¿verdad?, este tema, que es un tema complejo, no se puede agotar en 1 hora, sí, pero que la gente sienta, ¿verdad?, que sí estamos abordando estos temas. Bueno, muchas gracias. Bueno, desgraciadamente nos encontramos en un contexto en el cual vivimos un régimen de excepción que no es parcializado, que no es únicamente dirigido a los delincuentes, sino que también se lleva a personas inocentes, y es de esa manera como nace el socorro jurídico humanitario, para acompañar a las víctimas, en este caso, del régimen de excepción, que no tienen absolutamente nada que estar haciendo en centros penales, siendo torturados, muchos de ellos asesinados, sus familias padeciendo, sufriendo. Y en ese sentido, pues nosotros les hacemos el llamado a los organismos nacionales que velan por los derechos humanos a que con seriedad vean estos casos, porque en un futuro también van a haber consecuencias penales para todos. La ley sigue al funcionario y a la persona, ¿verdad?
haya o no o siga en funciones, los va a seguir y va a haber justicia algún día. Y de igual manera le hacemos un llamado a las organizaciones internacionales, les agradecemos por el acompañamiento que hacen a las víctimas también, a las personas, a alentarlas a no quedarse calladas, a escucharnos, a escuchar también la información de cómo poder hacer valer sus derechos que les nacen a partir, en este caso, de los actos arbitrarios que comete el Estado contra la población salvadoreña. Estamos a la orden. Kenia, muchas gracias. Bueno, también les doy unos segundos, Oscar, para que también pueda hacer un último llamado o mensaje. Muchísimas gracias. Quizás en esta parte llamar a todas las organizaciones que están enfocadas en la defensa de los derechos humanos, no solo de las personas que están detenidas, sino de sus familiares, a unir esfuerzos, a ser coherentes con la práctica y llevar adelante una lucha sin cuartel, o sea, una batalla sin cuartel que permita hacer comprender a los funcionarios de gobierno de este régimen a que asuman con responsabilidad la administración estatal, independientemente de cuál fuera su mandato. Pero el principal eje fundamental que deben de cumplir es la Constitución y las leyes, ¿verdad? Así es que estamos llamados todos a hacer este esfuerzo, a ponernos, ¿verdad?, en función de la humanidad de la persona inocente detenida, de la humanidad de los niños y niñas, de la humanidad de los adultos y de los adultos mayores. Sí. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A usted también por ser parte de la entrevista YesEUCA y dejarnos sus comentarios y sus mensajes. Recuerde, puede ver esta entrevista en nuestra página de Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Esta fue la entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YesEUCA. ¿Sabes qué es la cultura de la violación? Es toda actitud y creencia que promueve, tolera y justifica la violencia sexual contra las mujeres en cualquier momento de su vida. La violencia sexual puede ocurrir a cualquier edad y puede ser cometida